En una sesión extraordinaria ante la Organización de Estados Americanos, expertos instan a países en el hemisferio occidental a tomar una responsabilidad compartida al enfrentar la crisis migratoria en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, intervino en la sede del organismo en Washington y culpa al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del éxodo masivo de venezolanos. Emiliana Molina tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en esta sesión extraordinaria ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, expertos aseguran que la crisis migratoria en Venezuela necesita una respuesta regional en conjunto y también una estrategia a futuro que garantice acceso a la educación, a la salud y a la alimentación. Si bien algunos países hasta el momento han tomado medidas para cobijar a los venezolanos, otorgándoles permiso especial de permanencia, también otorgándoles un reconocimiento como refugiados y una residencia temporal, no todos los países en el hemisferio occidental han tomado medidas para ayudar a los venezolanos. Por su parte, el secretario general ante la OEA, Luis Almagro, asegura que esta crisis humanitaria es culpa del gobierno venezolano. El colapso de este país hermano, a cargo de un régimen indolente, nos tiene que importar a todos, porque los venezolanos que están en Venezuela, pero también por los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse hacia otras regiones, hacia otros países. La magnitud y las razones de este éxodo, su vertiginoso incremento, la diversificación de destinos, son un ejemplo claro de las consecuencias del quiebre democrático en Venezuela y de una crisis sin precedentes en la historia de la región, de este país especialmente. Las consecuencias de la crisis en Venezuela las sufren principalmente los venezolanos, pero el éxodo masivo de personas también está significando una presión importante para varios países de la región, que aún con el espíritu más solidario tienen limitaciones para responder adecuadamente a las necesidades de sus poblaciones y a los venezolanos que llegan diariamente. A corto plazo se necesitan pensar en las medidas humanitarias para entender físicamente y legalmente a los recién llegados. Estos van desde temas básicos como alojamiento temporal, agua y víveres en algunos puntos de cruce desde Venezuela y en tránsito entre sus países, pero también es la cuestión que mencionaba la ponente anterior, cuestiones de protección legal, que es crítica en los diversos países que están recibiendo a los venezolanos. Es alentador que la mayoría de países han tomado medidas humanitarias y de protección muy responsables y hay en creciente cooperación en estos temas también. Y hemos visto desde visas temporales, visas de trabajo, asilo y otras medidas cautelares de protección que han sido usados para legalizar el estatus de los venezolanos que han llegado, de migrantes y refugiados. Los representantes de Nicaragua y Venezuela ante la OEA recalcaron que rechazaron la convocatoria a esta sesión extraordinaria. Rechazamos la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y nuevamente lamentamos la práctica recurrente de esta organización de no consultar en ningún momento nuestra opinión. Esto no es más que una muestra del carácter hostil e inamistoso de los convocantes hacia Venezuela. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas le piden a los países de Latinoamérica organizarse para tomar una respuesta regional coordinada y también asegurarse de proteger los derechos de los inmigrantes venezolanos antes, durante y después de su tránsito. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Buena tarde. Y en esta parte del programa saludamos a Emilio Figueredo, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y editor de Analítica.com. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a su audiencia. Comencemos. ¿Podría haber hoy una resolución para exhortar al Ejecutivo venezolano a autorizar el establecimiento de un canal humanitario que permita brindar atención inmediata a los venezolanos? ¿Se pueden alcanzar los votos? Yo no sé si estaba efectivamente previsto en esta Asamblea Extraordinaria la posibilidad de que se haga una resolución. En el caso que decidan, porque todavía no están en las intervenciones, que decidan hacerlo, yo creo que tienen los votos suficientes para exigir que se abra un canal humanitario. Hasta ahora, la mayoría de las intervenciones que ha habido han sido de respaldo a las iniciativas de encontrar una solución pronta y adecuada para la crisis venezolana, que es una crisis de una dimensión que se está cada día acercando más a lo que ha significado la crisis siria, sin necesidad de que hubiese una guerra interna en el sentido convencional del término.
aunque las condiciones que se están dando y sobre todo la incapacidad del gobierno venezolano de aceptar el hecho, más bien establece una negación continua de que exista una crisis migratoria, a pesar de que estamos ya llegando cerca de 2,5 millones, 3 millones de personas que se han ido. Más bien, las medidas que están tomando pueden tener el efecto de acelerar aún más el éxodo del país, porque las condiciones internas se han vuelto extremadamente complicadas para la población que subsiste en este momento en el país. Embajador, usted dice que esta crisis venezolana puede llegar a lo que está sucediendo en Siria. Yo le preguntaría, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De qué condiciones? Porque obviamente no hay una guerra al interior del país, pero el éxodo, la crisis, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, pues acerca mucho esta situación sin llegar a los puntos que usted refería en Siria. Yo le preguntaría, a partir de este panorama, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional? En este momento están reunidos en la OEA, pero, por ejemplo, el representante de Venezuela pues sigue negando esta crisis. Obviamente, el gobierno venezolano sigue contando con el apoyo de los países que tradicionalmente lo apoyan. Se niegan a aceptar la crisis que vive en este momento Venezuela. Incluso ha habido autoridades venezolanas que han dicho que este éxodo, estas imágenes que vemos día con día, pues son un montaje. Sigue habiendo una negación de la realidad. Yo le pregunto, entonces, a partir de esto, ¿qué tendría que ser la comunidad internacional? La comunidad internacional tiene que seguir presionando. De hecho, mañana hay una reunión en Ginebra de Naciones Unidas, pero lo más interesante es que también hay una reunión en Nueva York convocada por la presidenta del Consejo de Seguridad bajo el esquema de la fórmula Arria para analizar y evaluar no solamente la situación de Venezuela, sino la de Nicaragua. Y yo creo que estamos ante una situación muy grave, porque lo que está sucediendo en el gobierno venezolano es prácticamente una situación de surrealista, ¿no? De surrealismo mágico. Aquí todos lo niegan, pero lo cierto es que la inmensa mayoría del hemisferio se está dando cuenta, uno, porque lo viven en su propia tierra, y dos, porque aquí no hay ningún montaje posible cuando vemos la realidad de lo que vivimos acá. La realidad social y la realidad de empobrecimiento del país es imposible esconderlo. No se puede tapar el sol con un dedo. Pasa que el único mecanismo de defensa que tiene este régimen es simplemente negar y mentir. Esa ha sido la aplicación continua de las tácticas goebbelianas, típicamente de los regímenes totalitarios y particularmente de los nazifascistas. O sea que es una situación extremadamente dramática, y si no se toman medidas ahora, esta crisis humanitaria puede ser similar a lo que hubo en el Sudán, en Eritrea. Realmente es un caso de sobrevivencia, porque las medidas recientes que ha tomado el gobierno, en vez de ayudar a resolver la crisis, simplemente la potencian más, porque tenemos una hiperinflación indetenible y al mismo tiempo unas condiciones de escasez en muchos rubros por mantener la política errada de control de precios en hiperinflación. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo en Venezuela es una catástrofe, pero además un grave peligro para los países fronterizos nuestros o los países que acogen actualmente a los venezolanos, porque si no se toma pronto la comunidad internacional y no presiona a una solución de una salida humanitaria a esta crisis, veremos algo que será mucho mayor que lo que hemos tenido hasta ahora. En un momento quisiera regresar a la posible implosión que se puede registrar en Venezuela o el riesgo para la región que representa, pero quisiera concentrarme en un punto. Ayer 11 países acordaron seguir acogiendo a los migrantes venezolanos, pero no fijaron una postura respecto al estatus migratorio para ellos. Hoy por hoy, por mucho sentido humano y de hermandad que les demuestren a los que acogen, si no tienen documentos los venezolanos, si no tienen cédula, si no tienen pasaporte, están en una situación irregular en medio del éxodo. ¿Qué debe de hacer la región? ¿Dar un paso más allá y otorgarles el estatus de refugiados, visas temporales, o cuál es el paso real, contundente para proteger a estos venezolanos? Bueno, hay que tomar las medidas que se tomaron en el Líbano,
y que se tomó en Jordania al inicio de la crisis siria. Ahí tiene que haber una acción fundamental de Naciones Unidas, de ACNUR, de los diferentes mecanismos de organización de los soportes a la población, pero no solamente a la población venezolana, sino a la población en general. En el caso de Jordania, el Banco Mundial dio una serie de apoyos para insertar estas poblaciones en los contextos en que está viviendo sin que perjudiquen a las poblaciones existentes de esos países. O sea que aquí definitivamente tiene que haber una coordinación entre la OEA, Naciones Unidas, las organizaciones financieras internacionales y en particular con la región. Afortunadamente vemos que el sentimiento mayoritario de la región, salvo la excepción clásica de Bolivia, y posiciones un poco extrañas como la de Uruguay, pero que Uruguay no se ve realmente perjudicado por la inmigración, sino simplemente lo que dice es que condena que haya reuniones al margen de la OEA, o sea, condena la reunión de Quito. Pero sea la reunión de Quito, sea la reunión de la OEA, todas las reuniones que tienen que haber estas y muchos más son de máxima urgencia porque el problema que hay en Venezuela es realmente un problema tan grave que es un problema de supervivencia. Aquí estamos realmente al borde de una situación que puede ser muy conflictiva con un gobierno que no solamente no quiere tomar las medidas para hacerla, sino que pareciera que con las medidas que toma más bien lo está promoviendo o impulsando, haciendo las condiciones de vida cada vez más difíciles para los venezolanos. Parece una bomba de tiempo entre la hiperinflación y la crisis humanitaria. ¿Qué tan cerca está esa posible implosión? O sea, nadie puede predecir qué sucede en los fenómenos sociales. Lo que es evidente es que esta situación en el tiempo es insostenible. Una hiperinflación que fue estimada por el Fondo Monetario Internacional como de 1.000.000% al final del año, pero que fue corregida después por el profesor Ricardo Hausmann, después de las medidas recientes que aprobó el gobierno, y no será de 1 millón, será de 44 millones de por ciento. Eso no lo puede manejar ningún estado en el mundo, aún el más desarrollado. Entonces yo creo que, y querer tapar la hiperinflación poniendo preso a gente, tratando de establecer controles, en un momento que los cambios de precios están sucediendo prácticamente ni siquiera semanalmente. Ya la incidencia, cuando usted está hablando de ese nivel de inflación, falta poco para que sea diaria. Entonces, ¿cómo va usted a controlar? ¿Cómo va a regular? Es como si usted quisiera tapar una inundación en su casa con los dedos de la mano. Definitivamente se los va a llevar como un tsunami, pues. O sea, esto es indetenible porque está produciendo un estado de caos y como usted sabe, el caos es incertidumbre y nadie sabe cuál va a ser el final de esta situación. Yo creo que el gobierno está jugando con fuego, no sé si entiende bien las consecuencias de sus actos o si en algún sentido está jugando el todo por el todo, sabiendo que realmente su rechazo en la inmensa mayoría de la población venezolana es altísimo, como lo dice en cualquier encuesta que usted pueda analizar o evaluar. Ahora, hablemos de la intervención militar. ¿Puede estar en la mesa esta posibilidad? ¿Se debe de llegar hasta ella? Yo creo que ese es un tema muy difícil de determinar. Lo ideal sería que no llegásemos a esa situación. Ahora, todo eso va a depender mucho de las consecuencias. Si llega un momento a desbordarse de migración, si eso llega a afectar la seguridad de los países, bueno, no sé cómo van a responder ellos. O sea, en todo caso, cualquier decisión que se tome con respecto al país tiene que ser en un concepto, en una concepción multilateral. O sea, tiene que haber un acuerdo fundamental porque lo que hay que rescatar, por un lado es la sensatez, la cordura en un país que está realmente en un estado de desintegración. Venezuela hoy en día, para retomar el famoso ensayo de Ortega y Gasset en 1926, el ensayo de Ortega y Gasset en 1926 es una nación invertebrada. O sea, aquí hay simplemente una falta total de orden jurídico y de establecimiento. Lo que hay es un régimen que se soporta fundamentalmente con la amenaza y con el terror. Pero todo eso tiene un límite. Y el límite que puede tener es simplemente la paciencia tanto de los venezolanos como la paciencia del hemisferio.
finalmente, ¿qué está sucediendo en la región? Porque vemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que muchos están advirtiendo que podría llegar al extremo de Venezuela, pero también vemos a una Cuba. En términos de democracia, ¿qué está sucediendo en la región para que estos fenómenos alcancen estos niveles? Bueno, definitivamente hay un cambio de orientación en América Latina, básicamente centrado en la lucha contra la corrupción, porque el mal que más nos ha hecho daño en la región ha sido la corrupción y desgraciadamente los gobiernos que han tenido ejemplos de corrupción más grandes han sido precisamente los que se autocalificaban, o sea, algunos de los que se autocalificaban como producto de la nueva izquierda o por lo menos como producto del Pacto de Sao Paulo, del Acuerdo de Sao Paulo. Este ha sido el caso de los Kirchner, el caso en Brasil, el caso en Venezuela. Toda esa situación hace que estos países se encuentren con una dificultad de resolver sus problemas porque tienen gobiernos populistas, corruptos, que en vez de resolver la crisis, la agravan. Entonces, en este momento yo creo que estamos viendo un cambio en América Latina. Yo no lo quiero plantear en términos ideológicos de izquierda y derecha porque eso no tiene ningún sentido, sino de resolver o no resolver los problemas de la colectividad. Definitivamente aquí tenemos un colapso en el caso de Venezuela de todos los servicios públicos, del transporte, de la electricidad, del agua, de la producción de petróleo, y eso no beneficia a nadie. Pero al mismo tiempo estos regímenes han enquistado un pequeño sector que, como decía en los años 50 el dirigente comunista Gila yugoslavo, que es la creación de una nueva clase. Hay un pequeño sector de la población que se ha enriquecido, que mantiene el control, pero son los únicos que tienen ventaja en estas circunstancias porque son los poseedores de divisas fuertes y todos están en una manera u otra vinculados con la mayoría gobernante. ¿Y eso qué es? Simplemente corrupción. O sea, aquí lo que se sostiene el sostén de este régimen que podríamos llamar, como se dice jurídicamente, una cacocracia o el gobierno de los peores, es además una cleptocracia. Porque entonces lo que se está sosteniendo es simplemente con un escandaloso control de lo que fueron los recursos del Estado, hasta el punto de que se han creado fortunas millonarias de gente cuyo único mérito fue asumir en un momento dado una dirección de un instituto de seguros sociales o un ministerio o su presencia o su paso por la industria petrolera venezolana. Embajador, ¿hay alguna posibilidad de una salida negociada del poder con Nicolás Maduro? ¿Hay un margen de negociación, de diálogo entre la oposición y el régimen madurista? Eso sería lo ideal y eso es lo que se ha intentado en Santo Domingo, pero el que no ha querido negociar nunca ha sido justamente el gobierno. El gobierno es lo que ha utilizado el mecanismo de la negociación para ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Para producir este desastre, para producir un cambio de la moneda de 5 ceros. O sea, ya tienen 8 ceros de que tomaron el poder, una inflación absolutamente desbordada, la situación. Yo creo que ellos han perdido la oportunidad que tuvieron en Santo Domingo de encontrar una salida honrosa. Yo creo que cada día que pasa la salida será más complicada porque ellos se sienten en alguna medida también como atrapados por todas las tropelías que han ejecutado y yo creo que no pareciera, aunque los mejores ánimos estuvieran indicados, a que quieran hacer una salida. Lo ideal sería que sucediera algo como sucedió en Centroamérica, con el grupo de contadores, después con Esquipulas. Pero yo los veo, hemos visto la misma respuesta en Nicaragua. Este tipo de régimen, basado básicamente en el castrismo, no está dispuesto sino a morir con las botas puestas. Entonces, ¿se le escapa la paz a Venezuela de las manos en estas circunstancias? El problema no solamente es la paz de Venezuela, que por supuesto se ha escapado hace tiempo, sino que también se puede escapar la paz de la región, porque una desestabilización de ese nivel en Venezuela no deja incólume a sus vecinos. Le agradezco a Emilio Figueredo, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y editor de Analítica.com. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.